Perfecto. Listo. Me disculpan que deje compartir cámara, es para dejar el ancho de banda disponible para las presentaciones que vamos a proyectar. ¿Listo? Bueno, entonces ya les estoy compartiendo pantalla. Vamos a continuar con la guía de aprendizaje, con la actividad siguiente. Esta actividad está identificada como la actividad de aprendizaje GA6 con código 220-60-151, actividad de aprendizaje 2. Reconoce el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Dice, esta actividad se centra en reconocer el desarrollo de las acciones de control de los impactos ambientales, disminución de accidentes y enfermedades laborales. Con ello se espera implementar estrategias para el control de los impactos ambientales, de los accidentes y enfermedades, de acuerdo con los planes y programas establecidos por la organización. Tenemos un material de apoyo para el desarrollo de esta actividad que está denominado como legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. La evidencia de aprendizaje a entregar está denominada como una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Entonces, no se trata de llegar a realizar plagio, lo que les voy a indicar, ¿sí? Pero una de las alternativas que yo siempre tomo, porque desafortunadamente esta modalidad de enseñanza-aprendizaje tiene sus limitantes, ventajas y desventajas. Entonces, muchas veces nos encontramos frente a una evidencia, ¿sí? En esta evidencia, por ejemplo, tenemos unos lineamientos generales, un producto específico a entregar, que es una presentación en PowerPoint o cualquier software para este mismo fin. Debe tener un título, un cuerpo, una conclusión. El formato, como lo denomina, puede ser en PowerPoint o puede ser en otra aplicación. Creo que para eso podemos utilizar Prezi, Canvas, no sé si Calameo, y hay otras más que pueden servir para eso. Extensión de 10 a 15 diapositivas. Para hacer el envío del producto, remítase al área de actividades correspondiente y acceda al espacio presentación. Estas ya son las actividades que hay en la plataforma y el link correspondiente para realizar la entrega. Considero que no hay desconocimiento de la ubicación de las actividades correspondientes a esta guía, que corresponde a la fase de hacer y la guía de aprendizaje 6. Entonces, doy por hecho de que ustedes conocen la ubicación de estas actividades para realizar el correspondiente descarga de la información que necesitan como suministro, visualización de materiales de apoyo y envío de la correspondiente evidencia. Como les decía, este esbozo, ¿sí?, sobre la actividad de cómo se debe desarrollar, muchas veces nos puede quedar corto. Bueno, pero ¿y cómo hago esa presentación? ¿Por dónde empiezo? Habla sobre medio ambiente, sobre seguridad y salud en el trabajo, enfocados hacia la legislación. Ah, bueno, entonces empiezo a buscar legislación de medio ambiente, de seguridad y salud en el trabajo, me apoyo en el material del curso en qué hay, si requiero investigo a través de las diferentes fuentes que podemos encontrar en internet y construyo un documento. Pero muchas veces nos quedamos cortos. Entonces yo siempre recomiendo buscar, aquí por ejemplo tenemos la opción de encontrar evidencias que han entregado otros aprendices que nos puede servir de modelo. Vuelvo y lo aclaro, no es realizar plagio, simplemente es basarse en lo que otros han presentado, ¿sí?,
para que ustedes tengan una idea de cuál es el producto que deben entregar. Entonces acá, por ejemplo, tenemos esta evidencia, tiene una presentación pues muy como amigable sobre el tema ambiental. Esto fue de una ficha anterior a esta, posiblemente de otra parte del país. Las limitantes que se bloquea porque son recursos que generan costo. Entonces, pero yo puedo ver rápidamente en qué consiste, cómo está, estrategias de prevención, medidas de manejo. Entonces, puedo encontrar un esquema que me sea útil para yo presentar mi evidencia y hacerla mucho mejor. ¿Listo? Entonces, es algo que les recomiendo. Miren, acá tiene otra imagen diferente. Permítanme un segundo. Entonces, como les venía diciendo, nos sirve como base para construir una evidencia mucho mejor. ¿Listo? Ojo con el plagio porque dentro del reglamento del aprendiz, el plagio da para cancelación de matrícula. No los estoy invitando a realizar plagio, simplemente los estoy invitando a que tengan una orientación para que ustedes puedan presentar su evidencia. ¿Listo? Bueno, ya enmarcamos la actividad, enmarcamos la evidencia, enmarcamos el material del curso. Entonces, aquí lo tenemos. Por favor, ustedes ubíquenlo. Les doy 10 minutos, 8 minutos aproximadamente, para que lo vean rápidamente. Y en 8 o 10 minutos estoy con ustedes de nuevo. Hacemos una socialización rápida y revisamos el tema de la presentación de la evidencia y damos por finalizada la sesión del día de hoy con una retroalimentación de la actividad anterior, la cual fue muy sencilla. Simplemente invitar a las personas que no han entregado las evidencias a que las entreguen. Entonces, por favor, les doy el tiempo para que le den una visualización rápida, Miguel y Leo, al documento de apoyo que tenemos para el desarrollo de la actividad. ¿Listo? ¿Me escucharon? ¿Sí, Leo y Miguel? Sí, sí, señor. Listo. Entonces, nos vemos en 10 minutos.
¿Listos, jóvenes? ¿Pudieron darle un vistazo al documento del curso? Miguel y Leo. Sí, señor. Bueno, entonces vamos a iniciar rápidamente a echarle un vistazo. Les habla sobre la legislación en medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo. Habla de que estos son los requisitos legales en seguridad y salud en el trabajo. Contienen información que permite a las organizaciones reconocer los aspectos básicos para dar cumplimiento en este aspecto. De la misma forma, existen requerimientos legales específicos teniendo en cuenta la actividad económica de la empresa y las actividades que allí se desarrollan. Entonces vamos a hablar en tema de prevención y riesgos laborales. Entonces este es un estudio del componente formativo. Orienta al aprendiz en el reconocimiento del marco legal y de la estructura de un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. La normativa legal es la base para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Por tanto, es necesario identificar las normas generales y especificar los acuerdos a la naturaleza de la organización. Bueno, aquí hablamos de un sistema de gestión. Cuando estos sistemas de gestión están acreditados, es decir, están certificados por una norma, como lo es OSA 18000, que anteriormente era la que se utilizaba para la implementación de los sistemas de gestión en seguridad y salud en el trabajo, que hoy en día tenemos ya una norma del ICONTED, la ISO 45001. Tiene unos componentes y uno de ellos es el cumplimiento de los requisitos legales. Entonces, sí o sí, el sistema de gestión esté o no esté certificado por una norma técnica colombiana, hay que cumplir con los requisitos legales. ¿Listo? Entonces, acá hablamos de una pirámide, la cual encabeza la Constitución Nacional. De ahí se derivan las leyes, luego los decretos, las resoluciones y por último las circulares, mandatos, acuerdos, entre otros. Entonces hay que tener en cuenta que en la Constitución Política Nacional están contenidos los derechos a los que tenemos acceso o prevalencia los colombianos, y allí podemos invocar la vulneración de alguno de estos derechos mediante los diferentes mecanismos como lo es la acción de tutela y otros más, como un derecho de petición para solicitar información. De ahí las leyes. Y teniendo en cuenta esto, pues todo tratado y convenio internacional se aterriza a nuestra legislación a través de una ley, para que tengan en cuenta. Bueno, aquí hablamos de una pirámide kelsiniana, representa gráficamente el sistema jurídico escalonado, es lo mismo, pero ya con una definición. Entonces, normas por lo que se encuentra en la cúspide de la pirámide. Lo que hablábamos, las leyes son normas o una regla que nos dice cuál es la forma en la que debemos comportarnos o actuar en la sociedad. Las leyes nos dicen lo que es permitido y lo que está prohibido hacer en Colombia. Los decretos son actos administrativos. Las resoluciones tienen carácter general, obligatorio y permanente y sirven para reforzar las leyes en el sentido que se dictan. Y por último, las circulares, que son informativas, dirigidas a personas o instituciones para darles conocimientos de alguna determinación relacionada con la acción gubernamental. Entonces, aquí ya hablando de la Constitución Política, hablamos de la Constitución del 86, establece el derecho y la protección al trabajo. Esta es la base de una sociedad organizada. Luego hablamos del Código Sustantivo del Trabajo, obligaciones del patrono, accidente de trabajo y enfermedad profesional. Curioso, en este Código Sustantivo del Trabajo está contenida la figura que durante algún tiempo, hace corto plazo, se vienen invocando
unos derechos de los trabajadores que mediante contratos de prestaciones de servicios cumplieron con una figura llamada contrato realidad. Es decir, que en este código sustantivo dice que para que un trabajador tenga derecho a todas sus prestaciones de ley deben de darse tres figuras. ¿Ustedes saben cuáles son? Miguel y Leo. Miguel, Leo, ¿no me escuchan? ¿Saben cuáles son las figuras que se deben dar para que un contrato de prestación de servicios pase a ser un vínculo laboral? Tiene que haber una permanencia. Son tres figuras. En el Código Sustantivo del Trabajo está. Debe cumplirse con un horario. Debe haber una ¿qué? Remuneración. Y por último, debe haber una subordinación. ¿Ya? Si esas tres figuras se dan, cualquier persona, mediante un vínculo de contrato por prestación de servicios, puede reclamar el pago de sus derechos como obligaciones de parafiscales y de ley. Pago de cesantías, vacaciones, caja de compensación familiar, no. Ahí estaríamos hablando de vacaciones, de cesantías y otras cositas más que se le pueden sumar como arandelas. ¿Listo? Tenemos la Ley 9 del Código Sanitario Nacional, la Resolución 2400, Estatuto de Higiene y Seguridad Industrial. Tenemos el Decreto 614, determina las bases para la organización y administración de salud ocupacional en el país. La Resolución 2013 crea el Comité Paritario en Seguridad y Salud en el Trabajo. Tenemos la Ley 100, la famosa y conocida Ley 100, establece 4 sistemas que modifican la seguridad social, que son las pensiones, la salud, los riesgos profesionales y servicios complementarios. Tenemos el Decreto Ley 1295, determina la organización y administración del Sistema General de Riesgos Profesionales. La Ley 1562 se modifica el sistema de riesgos y otras disposiciones. El Decreto 1477, tabla de enfermedades profesionales. Acuérdense que esta tabla, en los casos que la enfermedad que padezca, la enfermedad laboral que padezca el trabajador no esté contenida allí, si se logra soportar mediante sus respectivos historia clínica, se puede reconocer esa enfermedad laboral. ¿Listo? Así no está en esta tabla. El decreto 1443 se dictan disposiciones para la implementación del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, y el decreto 1072. Acuérdense que este decreto es el decreto orgánico, ¿sí? Reglamenta el sector trabajo. Entonces, aquí en este decreto están contenidas muchas de estas leyes anteriores. Fue una compilación que sacaron y aquí está todo en materia de seguridad y salud en el trabajo. ¿Listo? Antecedentes y políticas públicas y de legislación ambiental. Entonces dice que los recursos ambientales, al coexistir con la raza humana, están en una situación de vulnerabilidad por intereses económicos, individuales y colectivos. Es por ello que actividades como la agricultura, la ganadería, la minería y el ejercicio de actividades productivas que pueden repercutir negativamente al medio ambiente deben ser reguladas por el Estado. Dentro de sus principales definiciones encontramos entonces, lo que son las normativas, la Constitución, el acto legislativo, la ley, los decretos legislativos, los decretos leyes. Tenemos los decretos administrativos y decretos reglamentarios. Tenemos a nivel de normatividad en temas ambientales, Colombia fue pionero en Latinoamérica
en sacar el Código Nacional de Recursos Naturales Renovables y de Protección del Medio Ambiente. Este código fue la primera ley consolidada en materia de recursos naturales que se expidió a nivel de Latinoamérica. ¿Listo? Y tenemos el decreto 2811 del 74 que incluye aspectos como derecho a un ambiente sano, la responsabilidad compartida por parte del Estado y las personas en el cuidado del ambiente, la importancia de procesos de planificación en el uso de los recursos naturales con una visión de cuidado sobre generaciones futuras. Aquí hay algo importante. Bueno, ahorita yo creo que la pasamos a ver. En la Constitución, uno de los derechos que podemos invocar cuando se presente alguna vulneración de los mismos es el derecho a un ambiente sano. Entonces, si quieren, van buscando qué artículo de la Constitución Política se refiere a este tema. ¿Listo? En consecuencia, en el marco internacional, entonces a nivel de los tratados que se llevan por las Naciones Unidas, encontramos que se vienen realizando diferentes asambleas, llamémoslo así, conferencias en donde participan la mayor parte, por no decir que casi todos los países del mundo. Y en esta reunión se tratan toda la problemática sobre el medio ambiente y se llegan a unos tratados y acuerdos. ¿Listo? Una de las que tiene más relevancia es de la Declaración de Estocolmo de Conferencias de las Naciones Unidas sobre el Medio Ambiente. Esta fue realizada el 16 de junio de 1972. Cada una de estas conferencias tienen particularidades diferentes. El objetivo de esta conferencia fue convertir el medio ambiente en un tema de relevancia a nivel internacional. Los aspectos significativos: este evento convirtió al medio ambiente en una relevancia a nivel internacional. La conferencia reunió tanto a países desarrollados como en desarrollo. Emitió una declaración de 26 principios y un plan de acción con recomendaciones que formaron el primer cuerpo para cuestiones internacionales relativas al medio ambiente. Entonces, esta declaración de Estocolmo marca una pauta donde a nivel mundial los países dicen nos vamos a detener aquí por una problemática que se está enfrentando y es la problemática o crisis ambiental. Se ponen de acuerdo, hacen unos acuerdos y se sacan 26 principios donde todos los países que se convocaron y se reunieron se comprometen a cumplirlos. Tenemos este protocolo de Montreal, ya pasa a un escenario específico, ya no habla sobre la problemática a nivel global, sino ya se centra en proteger la capa de ozono, ¿sí? Y controlar el consumo de productos de sustancias que lo agotan. Entonces aquí están, por ejemplo, unos gases de efecto invernadero, esos gases que, por ejemplo, son de los aerosoles, de los aires acondicionados. Entonces, regulan el uso de estos productos. El convenio de Basilea, muy importante. ¿Qué ocurre? Anteriormente, bueno, el marco. Resulta que a nivel industrial y doméstico, ¿sí? A nivel industrial y doméstico se generan diferentes residuos, pero hay algunos residuos institucionales, llamémoslo así, que tienen particularidades específicas, como son los residuos peligrosos. Estos residuos peligrosos, antes de este acuerdo, de este convenio que se realizó, podían ser trasladados, por ejemplo, de un país a otro. Creo que alrededor por allá de la década del 2010, creo que teníamos un proyecto donde se iba a construir una planta para reciclar baterías aquí en Colombia. Íbamos a recibir baterías de todo el mundo, específicamente pues de los países de Latinoamérica. Algo negativo, ¿cierto?
porque vamos a recibir residuos peligrosos para contaminar nuestros suelos, nuestros recursos naturales con un propósito, recolectar o sacar una utilidad. Entonces, este convenio ya limita cada país que genere residuos peligrosos debe tratarlos él mismo. Obviamente que esos residuos tienen una forma controlada, llamémoslo así, de disponerlos y es a través de celdas de seguridad, es decir, bóvedas. Son encapsulados estos residuos para el objetivo de enterrar estos residuos en bóvedas es que se conserven para que a futuro, cuando haya la tecnología para desactivar la peligrosidad de ese residuo, se pueda tratar y se descontamine o se desactive ese riesgo. Pero pues prácticamente lo que estamos generando son bombas de tiempo. Se están generando estos rellenos sanitarios de residuos peligrosos donde las bóvedas, las celdas que se utilizan quedan perpetuamente sepultadas y la manera ya de desenterrarlas es un poco compleja. Esto fue en el 99, tenemos una cronología, si ustedes la pueden ver, arrancamos en el 72, luego al 87, estamos ya en el 99 y pasamos a otro escenario donde se marca una pauta y fue la declaración de Río de Janeiro. Esta declaración de Río de Janeiro genera un acuerdo entre todos los países manifestando una preocupación muy grande sobre la problemática del cambio del clima, ¿sí? Aquí tenemos ¿cómo se llama? Este fenómeno de la niña, el fenómeno del niño, eh, el calentamiento global, el efecto invernadero que se está generando por la contaminación de la capa de ozono. Entonces aquí se genera ya un acuerdo debido a la problemática que se está dando a nivel mundial. Encontramos luego en el 92 también el convenio sobre la biodiversidad biológica, mejora la situación de la diversidad biológica. Y tenemos por último el Acuerdo de París, la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Cambio Climático. Esta conferencia la tenemos vigente. Hace una proyección al 2030, donde se generan unos objetivos de desarrollo sostenible. Yo creo que dentro de las últimas clases que vayamos a tener, yo les voy a presentar esos 18, creo que son, objetivos de desarrollo sostenible, los cuales amplían de una manera general, llamémoslo así, global, problemáticas como la pobreza, el hambre, la violencia de género, eh, y otros temas más que podrían establecerse desde una perspectiva diferente a que no corresponden al medio ambiente, pero que a través de esta conferencia se incluyen como una problemática ambiental. ¿Listo? Bueno, tenemos lo que les decía, los artículos. Entonces, por ejemplo, tenemos de la Constitución Política, tenemos los diferentes artículos. El artículo 8, obligación del Estado de proteger las riquezas naturales. El artículo 49, la salud y el saneamiento ambiental. El artículo 58, la función social y ecológica de la propiedad privada. Espérenme un segundo. La Constitución Política del 91 incorporó los derechos colectivos, de allí que se considera como una constitución verde por proteger los principios. Aquí tenemos estos artículos. El que yo les decía a ustedes, el artículo 79. Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente sano. Importante, cualquier problemática que se genere de generación de, por ejemplo, polvo que contamine la atmósfera o el medio en el que uno habita, el ruido y otras más, son consideradas vulneraciones a este derecho. ¿Listo? Entonces aquí tenemos en materia ambiental
todo lo que se puede encontrar en la Constitución política, que como les decía, fue enmarcada como una constitución verde. ¿Listo? Bueno, aquí pasamos al siguiente punto. Herramientas para la gestión de la seguridad y salud en el trabajo. El reconocimiento del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo por parte de todos los integrantes de la organización facilita el cumplimiento del marco legal normativo. Al mismo tiempo, favorece el desarrollo de medidas de intervención que promueven ambientes seguros de trabajo por medio de la mitigación, control y eliminación de peligros y riesgos en el contexto laboral. Hablábamos del decreto 272 como el decreto orgánico, ¿sí?, del Ministerio de Trabajo sobre temas de seguridad y salud. Decreto único reglamentario, en su capítulo 6 especifica la estructura del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, en el que se evidencian temas relacionados con identificación de peligros, prevención, preparación y respuesta ante emergencias, y deberes y derechos de los trabajadores, reportes de incidentes, accidentes de trabajo, enfermedades laborales, entre otros. Por consiguiente, esta norma se convierte en la ruta a seguir para planear, implementar, verificar y realizar acciones de mejora en aspectos relacionados con la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí vemos las responsabilidades de los trabajadores. Entonces, procurar el cuidado integral de su salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del Sistema General de Seguridad y Salud en el trabajo de la empresa, informar oportunamente al empleador o contratante acerca de los peligros y riesgos latentes en su sitio de trabajo, participar en las actividades de capacitación en seguridad y salud en el trabajo definido en el plan de capacitación, participar y contribuir al cumplimiento de los objetivos del Sistema General de Seguridad y Salud en el Trabajo. Y aquí vemos el tema de comunicación. El empleador debe establecer mecanismos eficaces para que los trabajadores participen en las actividades que se comuniquen con relación a la seguridad y salud en el trabajo, comunicar sus inquietudes frente al sistema de seguridad y salud en el trabajo, y que los trabajadores informemos sobre los aportes o ideas que puedan beneficiar la gestión en seguridad y salud en el trabajo. Asimismo, las responsabilidades. Entonces hablábamos de derechos y deberes. Entonces, asimismo, las responsabilidades como trabajador desde el proceso comunicativo son recibir, documentar y responder adecuadamente a las comunicaciones internas y externas relativas al sistema al sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo. Garantizar que se dé a conocer el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo a los trabajadores y contratistas. Y disponer de canales que permitan recolectar inquietudes, ideas y aportes de los trabajadores en materia de seguridad y salud en el trabajo para que sean consideradas por los responsables en la empresa. Aquí vemos un componente de la norma que es la identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Entonces habla de que el empleador o contratante debe aplicar una metodología que sea sistemática, que tenga alcance sobre todos los procesos que se desarrollen en la empresa, la totalidad de los trabajadores, independientemente de su forma de contratación y vinculación, que le permitan identificar los peligros, evaluar los riesgos en seguridad y salud en el trabajo y priorizarlos para establecer los controles necesarios. Los panoramas de factores de riesgo se entenderán como identificación de peligros, evaluación y valoración de los riesgos. Debe ser desarrollada por el empleador o contratante con la participación de todos los niveles de la empresa. Uno de los aspectos importantes de todo sistema de gestión es documentar la información. Desde este sistema debe tener documentada y actualizada como mínimo de manera anual
Por consiguiente, se debe actualizar cada vez que ocurra un accidente de trabajo mortal o un evento catastrófico en la empresa, o cuando se presenten cambios en los procesos, en las instalaciones, en la maquinaria o en los equipos. Aunque la identificación de peligros y evaluación de los riesgos es desarrollada por el empleador, usted debe participar e informar oportunamente al empleador cualquier aspecto. Permítame un segundo. Aspecto relacionado. Prevención y preparación y respuesta ante emergencias. El empleador debe implementar y mantener las disposiciones necesarias en materia de prevención y respuesta ante emergencias con cobertura a todos los centros, turnos de trabajo, tipos de trabajadores, incluidos contratistas y subcontratistas, así como proveedores y visitantes. Para ello debe implementar un plan de prevención, preparación y respuesta ante emergencias. A continuación se explican algunas de sus características. Entonces, identificar todas las amenazas que puedan afectar a la empresa, identificar los recursos disponibles para esta implementación, analizar la vulnerabilidad de la empresa frente a las amenazas identificadas, considerando las medidas de prevención y control existentes, valorar y evaluar los riesgos considerando el número de trabajadores expuestos, los bienes y servicios de la empresa, formular el plan de emergencia para responder ante la inminencia u ocurrencia de eventos potencialmente desastrosos, asignar los recursos necesarios para diseñar e implementar los programas o acciones necesarias para prevenir y controlar las amenazas prioritarias o minimizar el impacto de las no prioritarias, informar, capacitar y entrenar, incluyendo a todos los trabajadores para que estén en capacidad de actuar y proteger su salud e integridad ante una emergencia real o potencial. Realizar simulacros, esto es importante, como mínimo una vez al año con la participación de todos los trabajadores. Conformar, capacitar, entrenar, dotar a una brigada de emergencias. Este es importante porque pues ante cualquier suceso que pueda presentarse, un temblor o otro hecho como catástrofe natural, son las personas, las brigadistas, que cumplen un papel importante en la atención de los primeros auxilios y orientación de qué hacer en estos momentos que ocurra esa eventualidad. Recuerde que la responsabilidad de los trabajadores dentro del sistema de gestión y de seguridad y salud en el trabajo está dirigida a cumplir las normas, reglamentos e instrucciones del sistema de gestión. Esto requiere la participación activa en el desarrollo de actividades como la conformación y capacitación en las brigadas de emergencia, participación en reportes de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales. Recuerden que algo importante es la prevención de los accidentes y las enfermedades laborales. El enfoque de este sistema de gestión es ese, prevención. ¿Listo? El compromiso de los trabajadores es fundamental para evitar los accidentes y enfermedades en el trabajo. De ahí que los elementos de protección personal juegan un papel importante en el desempeño de sus actividades como trabajadores. La investigación de las causas de los incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales debe adelantarse acorde con lo establecido en el presente decreto. La resolución 1401 del 2007, expedida por el entonces Ministerio de la Protección Social, hoy Ministerio del Trabajo, y las disposiciones que lo modifiquen, adicionen o sustituyan. El resultado de la investigación debe permitir identificar y documentar, informar el resultado a los trabajadores, informar a la alta dirección y alimentar al proceso de revisión que se haga por parte de la alta dirección. Entonces aquí encontramos un incidente de trabajo que es. Entonces, según la resolución 1401, este se define como un suceso repentino en el curso del trabajo o en relación con este, que tuvo el potencial de ser un accidente en el que hubo personas involucradas sin que sufrieran lesiones o presentaran daños a la propiedad y o pérdida en los procesos. Pasamos ya al que sí
se presentó un hecho donde se afectó la salud de un trabajador, que es un accidente de trabajo. Entonces, la ley 1562 del 2000 enuncia que un accidente de trabajo es todo suceso repentino que sobrevenga por causa o con ocasión del trabajo y que produzca en el trabajador una lesión orgánica, una perturbación funcional o psiquiátrica, una invalidez o hasta la muerte. Es también accidente de trabajo aquel que se produce durante la ejecución de órdenes del empleador o contratante o durante la ejecución de una labor bajo su autoridad, aún fuera del lugar y las horas del trabajo. Igualmente se considera accidente de trabajo el que se produzca durante el traslado de los trabajadores o contratistas desde su residencia a los lugares de trabajo o viceversa, cuando el transporte lo suministre el empleador. Entonces aquí hay una controversia, porque para que se dé ese derecho a que durante el transporte desde el lugar de residencia hasta el trabajo debe cumplirse que el empleador debe suministrar ese transporte. También se considera como accidente de trabajo lo ocurrido durante el ejercicio de la función sindical, aunque el trabajador se encuentre en permiso sindical, siempre que el accidente se produzca en cumplimiento de dicha función. De igual forma, se considera accidente de trabajo el que se produzca por la ejecución de actividades recreativas, deportivas o culturales, cuando se actúe por cuenta o en representación del empleador o de la empresa usuaria, cuando se trate de trabajadores de empresas de servicios temporales que se encuentran en misión. En el momento que ocurre un accidente laboral, se debe informar al jefe inmediato, al coordinador de seguridad y a la persona indicada con el respectivo procedimiento. Entonces, el procedimiento es generar un reporte a la ARL. Importante, hay unos términos de tiempo, 24, 48 horas, en el que como máximo se debe realizar este reporte en un respectivo formato de qué fue lo que ocurrió durante ese accidente de trabajo, para que en la atención médica que se le vaya a prestar al trabajador se pueda validar qué fueron los hechos que sucedieron. Entonces, muchas veces, si ese reporte no está generado, los centros de atención médica pueden retrasar la atención a ese paciente, aunque no se debe dar, ¿listo? Pero es importante que este proceso se haga rápido para que se logre documentar ante la entidad prestadora de los servicios de salud el respectivo proceso ante la ARL. ¿Listo? Derechos de los trabajadores. El trabajador que sufre un accidente de trabajo o se le diagnostique una enfermedad laboral tiene derecho a la cobertura por parte de la administradora de riesgos laborales en el 100% de las prestaciones económicas y asistenciales, como cuáles: atención inicial de urgencias en una IPS, atención médica, quirúrgica, terapeuta y farmacéutica prestada por la IPS, un servicio de hospitalización, odontología, diagnóstico, tratamiento y suministro de medicamentos. Tiene derecho también a la rehabilitación física y profesional, a la elaboración y preparación de prótesis, gastos de traslado, subsidio por incapacidad, indemnización por incapacidad permanente o parcial, pensión de invalidez, pensión de sobreviviente por la muerte del afiliado pensionado, un auxilio funerario a quien sufraga los gastos del entierro de un afiliado pensionado y a ser incorporado o reubicado una vez termine sus procesos de recuperación. Entonces pasamos a un punto interesante: deberes de nosotros los trabajadores. Estos deberes, ¿qué son? Procurar el cuidado integral de nuestra salud, suministrar información clara, veraz y completa sobre su estado de salud, colaborar y velar por el cumplimiento de las obligaciones contraídas en el decreto 1295 del 94, cumplir con las normas, reglamentos e instrucciones de los programas de salud ocupacional de la empresa, participar en la prevención de riesgos profesionales a través de los comités paritarios de salud ocupacional o vigías ocupacionales,
Los pensionados por invalidez con cargos al Sistema General de Riesgos Laborales deben mantener actualizada la información de la ARL, perdón, en la ARL sobre su domicilio, teléfono y demás datos. Los pensionados por invalidez deben informar a la administradora de riesgos laborales correspondiente al momento en el que desaparezca o se modifique la causa por la cual se otorgó la pensión. Entonces hablamos del tema de capacitación, totalmente importante que a los trabajadores se nos capacite sobre el tema de la seguridad y salud en el trabajo. Entonces, aquí hay un punto importante, las personas a cargo de este sistema de gestión deben de pasar puesto a puesto, identificando las condiciones de los trabajadores, además del tema de la capacitación. Una de las responsabilidades de los trabajadores en conformidad con la normatividad legal vigente consiste en participar en las actividades de capacitación. Entonces, esto ya es un deber. Por parte del empleador debe desarrollar un programa que proporcione conocimientos para identificar los peligros y controlar los riesgos relacionados con el trabajo, hacerlo extensivo a todos los niveles de la organización, incluyendo a trabajadores dependientes, contratistas, trabajadores cooperados y trabajadores en misión, por lo que es importante tener en cuenta. El programa de capacitación en seguridad y salud en el trabajo debe ser revisado mínimo una vez al año. El empleador proporcionará a todo trabajador que ingrese por primera vez a la empresa, independientemente de su forma de contratación y vinculación, de manera previa al inicio de sus labores, una inducción en los aspectos generales y específicos de las actividades a realizar, que incluyan, entre otros, la identificación, el control de peligros y riesgos en su trabajo, la prevención de accidentes de trabajo y enfermedades laborales, entre otros aspectos relacionados. Tenemos el apoyo a la mejora continua, es un componente que tiene el ciclo PHVA, que es planear, hacer, verificar y actuar. Entonces, la mejora continua es un proceso recurrente de optimización del sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo para lograr mejoras en el desempeño en este campo de forma coherente con la política del sistema de gestión en la seguridad y salud en el trabajo de la organización. Entonces, este esquema que ustedes ven es un procedimiento lógico que permite a través de cada uno de sus componentes, que es planear, hacer, verificar y actuar. Esto, en pocas palabras, sino con otras, llamémoslo así, va muy de la mano con los principios de la administración, ¿sí? Entonces, es algo que se incorpora base de los sistemas de gestión, todo sistema de gestión acreditado bajo una norma o moldeado, llamémoslo así, bajo una norma técnica colombiana, es enfocado con este ciclo. ¿Listo? Entonces, en este proceso, la alta dirección, independiente del tamaño de la empresa, debe adelantar una revisión que permita recopilar información sobre su funcionamiento. La finalidad de la revisión de la alta dirección es identificar si se está cumpliendo con los objetivos planteados en seguridad y salud en el trabajo y el control de los riesgos para identificar las oportunidades de mejora en el sistema de gestión. Para realizar la mejora continua, el empleador debe dar directrices y otorgar los recursos necesarios con el objetivo de mejorar la eficacia de todas sus actividades en el cumplimiento de sus propósitos. A continuación se describen algunas de las fuentes para identificar las oportunidades de mejora. Entonces, el cumplimiento de los objetivos, el resultado de la intervención en los peligros y en los riesgos, estos son puntos en los que podemos encontrar, no son hallazgos propiamente, o lo pueden ser, pero se toman como de que una debilidad es una oportunidad, ¿ya? Entonces, de esta manera lo encontrado en el sistema o en la empresa que sea débil, que no se esté generando, es una oportunidad para mejorar. ¿Listo?
el resultado de auditorías, recomendaciones presentadas por los trabajadores, resultados del programa de promoción y prevención, resultados de supervisiones realizadas por la alta dirección y los cambios en la legislación que aplique en la organización. ¿Listo? Esto en temas de seguridad y salud en el trabajo. Leo y Miguel, ¿cómo están? Bien, profe. Bien. Bueno, ¿qué dudas les genera lo que hemos visto hasta el momento? Profe, pues, según lo que entiendo, tendríamos que hacer las diapositivas basados en ese contenido, ¿no? En ese marco teórico. Sí, señor. Ya veíamos, por ejemplo, las evidencias que habían entregado en otros programas que tienen que ver esta misma competencia, ¿sí? Y que, por ejemplo, miremos aquí estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. Entonces aquí tenemos el enfoque que les dan, ven los dos componentes, ven el componente ambiental y ven el componente, acá están viendo el componente de CST, anteriormente tocaron el tema ambiental. Entonces es organizar la información, resumirla y proyectarla en una diapositiva. Entonces aquí vamos a ver la última parte del material de apoyo, que son las herramientas para la gestión del medio ambiente. Entonces, por ejemplo, dentro de estas herramientas, enmarcamos la gestión ambiental como un tema global y es aquella parte de la gestión empresarial que se ocupa de los temas relacionados con el medio ambiente, contribuyendo a su conservación. Comprenderá las responsabilidades, las funciones, planificación, ejecución y control, la estructura organizativa, los procesos, los procedimientos, las prácticas y los recursos para determinar y llevar a cabo la política ambiental de la empresa. Entonces aquí hablamos de un sistema de gestión. ¿Listo? Esto es para una política ambiental, es la cabeza, llamémoslo así, de ese sistema de gestión. Entonces, la organización juega un papel relevante en la gestión ambiental y en la protección del ambiente, ya que de manera adecuada los aspectos e impactos ambientales. Leo, ¿se acuerda qué es un aspecto ambiental? Mm, Pues no recuerdo muy bien, pero es algo como le digo, algo que tiene que ver también con los impactos. Bueno, un aspecto ambiental, según la norma ISO 14001, es el elemento de una actividad, producto o servicio, ¿sí? Que interactúan con el medio ambiente de manera significativa, bien sea positiva o negativa. Eso es un aspecto ambiental. Ya el impacto ambiental es el daño que se genera al recurso natural. ¿Listo? Bueno, evaluación de impactos ambientales. Esta evaluación de los impactos ambientales es un instrumento, llamémoslo así, que mide a cómo está la empresa, a decirnos qué ocurre con la empresa, qué está pasando, qué actividades se desarrollan, qué componentes de la empresa están afectando a los componentes del medio natural, ¿sí? A los recursos naturales o al entorno físico. Debe tener un objetivo, se plantean unos beneficios y debe tener unos principios. Las acciones de prevención, mitigación, corrección y compensación. Entonces, para intervenir sobre los impactos ambientales, significativos que se evaluaron. Entonces, en la evaluación de impactos ambientales que yo hago, esta evaluación de impacto ambiental, yo la tengo que hacer en la empresa, ¿sí? ¿Y qué hago? Tomo todas las actividades que la empresa desarrolla, todas las tomo según la naturaleza de la misma y empiezo a decir, por ejemplo,
Si hablamos de una empresa de extracción de material para construcción, entonces tenemos actividades de excavación, de descapote, de transporte. Entonces empiezo a tener en cuenta esas actividades, cómo impactan sobre el medio ambiente, hago una valoración y determino cuál de todas esas actividades es la que más afecta al medio ambiente y qué componentes del mismo, porque tenemos el componente agua, el componente suelo, el componente de la vegetación, el componente de la fauna y flora, el componente atmosférico. Entonces, yo tomo actividades versus componentes del medio natural y digo, cada actividad, cómo me afecta ese recurso. Le doy una ponderación y a través de esa ponderación identifico cuáles son las actividades que más afectan al medio ambiente. De esa manera, procedo a elaborar un plan de gestión, que son estas medidas de prevención, mitigación, corrección y compensación ambiental, por las cuales me voy a poner al día, llamémoslo así, me voy a colocar al día con el medio ambiente, me voy a colocar la camiseta, llamémoslo así, para que esas acciones que dañaron el medio ambiente tengan una acción que va a recuperar el daño que se causó. ¿Listo? Entonces, medidas de manejo ambiental. Entonces, son las acciones encaminadas a evitar los impactos y efectos negativos que pueda generar un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Entonces, aquí tenemos el decreto 1076. También es un decreto que compila toda la normatividad ambiental. Entonces, podemos decir que este decreto 1076 es el decreto orgánico sobre medio ambiente a nivel nacional. ¿Listo? Estas son medidas de prevención. Las medidas de mitigación son las acciones dirigidas a minimizar los impactos y efectos negativos de un proyecto, obra o actividad sobre el medio ambiente. Medidas de corrección son las acciones dirigidas a recuperar, restaurar o reparar las condiciones del medio ambiente afectado por el proyecto, obra o actividad. Y las medidas de compensación, creo que yo les hablaba algo sobre medidas de compensación, son las acciones dirigidas a resarcir y retribuir a las comunidades, las regiones, localidades y al entorno natural por los impactos o efectos negativos generados por un proyecto, obra o actividad que no puedan ser evitados, corregidos o mitigados. Entonces, estas son las medidas que se generan en el plan de gestión ambiental después de haber realizado la evaluación de impacto ambiental. Tenemos un componente que se ha manejado mucho y a nivel empresarial se habla de la producción más limpia. Entonces, ¿qué es la producción más limpia? Esta se define como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva integrada a los procesos, productos y servicios para aumentar la eficiencia global y reducir los riesgos para los seres humanos y el medio ambiente. Igualmente se puede definir como la aplicación continua de una estrategia ambiental preventiva e integrada, enfocada en procesos, productos y servicios con el fin de reducir los riesgos a la población y al medio ambiente. Tiene como principio reducir al mínimo o eliminar los residuos y emisiones en la fuente y no tratarlos después de que se hayan generado. Entonces, ese tema de producción más limpia, un tema que ha evolucionado, ya hoy en día hablamos de otros componentes que hacen que dentro de una organización el tema ambiental reduzca el daño. Por ejemplo, el ecodiseño, el etiquetado, hace que, por ejemplo, un producto, desde su empaque, sus materiales con los que fueron fabricados sean amigables con el medio ambiente, que no generen daño o impacto. Entonces, a esto va lo que es el tema de producción más limpia. Aquí tenemos lo que yo les hablaba, un sistema de gestión que puede ser acreditado o no acreditado por una norma técnica colombiana. En este caso, para la seguridad de salud en el trabajo hablábamos de la 45001.
Para el tema ambiental hablamos de ISO 14001, ¿listo? Cuando se es certificado. Una empresa puede tener su sistema y no es necesario que lo certifique a menos que lo quiera certificar. ¿Cuáles son las ventajas y desventajas? Cuando una empresa tiene un sistema de gestión certificado, pues puede hacer gala, llamémoslo así, de esa certificación, es decir, puede colocar su emblema en su fachada, puede colocar pautas publicitarias donde anuncien que están acreditados en esa norma. Esto genera pues un buen nombre, una buena reputación, ¿sí? Frente a lo que la empresa es. Entonces es lo importante de estar certificado, pero desventajas, pues costos. Hay que asumir que esta certificación el ICONTEC no la otorga gratuitamente. Hay que tener una estructura de auditorías para poder llegar a ser certificadas, y aún estando certificados tienen que pasar por una validación para llegar a renovar esa certificación. No es perpetua y todo es plata. ¿Listo? Entonces esa es la desventaja. Bueno, los objetivos del sistema de gestión ambiental: identificar y controlar aspectos e impactos ambientales, lograr la política ambiental, los objetivos, metas y cumplir los requisitos legales, definir principios y responsabilidades ambientales, establecer metas ambientales de corto, mediano y largo plazo, equilibrar los costos y beneficios, designar recursos y responsabilidades y definir y documentar tareas, responsabilidades, competencias y procedimientos. Entonces aquí vemos los posibles programas que puede tener este sistema de gestión. Entonces tenemos programa de ahorro y uso eficiente de energía, programa de ahorro y uso eficiente del agua, hablamos de los residuos sólidos, un programa que se encargue de ellos, hablamos también de un programa de control de contaminación hacia lo que son los vertimientos, las emisiones y el ruido. Hablamos también de un programa y o capacitación, de capacitaciones, perdón, un programa de auditorías, un programa de contaminación de emisiones al aire. Hablamos de un programa de ahorro y optimización de recursos. Hablamos hasta del punto de orden y aseo, de flora y fauna, revegetalización, de gestión social, gestión legal o cumplimiento, desarrollo de competencias, desarrollo de proveedores, mantenimiento preventivo. Aquí en sí, todos los programas que se vengan a su mente pueden desde una empresa implementarse con propósitos ambientales. ¿Listo? Entonces esto simplemente es un esbozo de lo que se puede llegar a trabajar, pero pueden incorporar otras ideas y plasmarlas como programas si están relacionadas al medio ambiente. Buenas prácticas ambientales. Son medidas sencillas y útiles que podemos adoptar. Entonces hablamos, por ejemplo, ahí el reconocimiento de mediodía, creo, si es mediodía o un día de compensación, porque el trabajador utilice un medio de transporte, sí, amigable al medio ambiente, como es la bicicleta, para desplazarse desde su lugar de residencia hasta su lugar de trabajo. Entonces le es otorgado al trabajador por tener esta práctica un día, creo que es un día o medio, no estoy seguro, de compensación por implementar este sistema de transporte. Entonces, en la mayoría de los casos son cambios simples de aplicaciones relativas sencillas y de gran aceptación dentro de la empresa. Pueden mejorar la competitividad empresarial a cambio de un nulo o bajo costo económico. ¿Cuáles son? Tenemos, para poder llegar a observar las buenas prácticas ambientales, tenemos temas o componentes como son medidas de ahorro del agua, consumo racional de energía, reducción de necesidades de materiales, criterios de sostenibilidad en la compra de bienes y servicios, producción limpia de bienes y servicios, almacenamiento, gestión, mantenimiento preventivo, medidas ambientales en las actividades de limpieza, transporte y movilidad sostenible y compromiso con el medio ambiente. Hablamos de que, como en el tema de seguridad y salud en el trabajo, según el ciclo de Deming, ¿sí? Tenemos un componente de mejora continua en temas ambientales
totalmente igual. Entonces, miren lo que yo les decía. El término de mejora continua en la ISO 14001 se utiliza para identificar la necesidad de mejorar sistemática mejora sistemática en diferentes procesos dentro del sistema de gestión ambiental, con el fin de proporcionar mejoras en general. También se pueden definir como una actividad recurrente para mejorar el desempeño. Entonces tenemos lo que son acciones correctivas. Cuando se toman las acciones correctivas, acciones preventivas. Entonces, de esta manera, podemos llegar a un componente de mejora continua. Entonces, acción correctiva, aprender de los problemas y actuar para que no se vuelvan a presentar. Entonces tenemos identificar áreas con problemas, disposición para mitigar impactos, responsabilidades para investigar y actuar, metodología, causalidad, solución y solución de problemas. ¿Cuándo se toman acciones correctivas? Entonces, primordial, acuérdense de que hablé de un requisito que tiene un sistema, todos los sistemas de gestión, perdón, que es el cumplimiento de la normatividad. Entonces, esta acción correctiva, ¿cuándo se toma? Cuando se presenta un incumplimiento de la legislación, ¿sí? Pueden haber otros requisitos que también se incumplan, quejas de la comunidad, no conformidades que se hayan presentado en una auditoría, accidentes, emergencias, baja prevención. Entonces, en estos casos, las acciones correctivas son las que se deben de tomar. ¿Y las acciones preventivas cuándo? Entonces, para prevenir problemas potenciales y actuar para que no se presenten, identificar fuentes de información, responsabilidades para investigar y actuar, metodologías, análisis, causalidad y solución, eliminación eliminación causa del problema potencial. ¿Cuándo se toman estas acciones preventivas? Cuando se presentan tendencias desfavorables de indicadores, cuando hay modificación de normas, cuando se presentan incidentes o cuando hay una nueva evidencia científica. ¿Listo? Bueno, Leo y Miguel, ¿cómo vamos? Bien, profe. Bueno, me perdonan que muy plana la presentación. Yo aspiro y espero que a futuro poderlos escuchar a ustedes. Yo me coloqué la camiseta y trabajé durante esta actividad para que ustedes tengan un esbozo de este material, pero para la siguiente temática les voy a proponer que cada uno de ustedes socialice algún tema específico, ¿listo? Entonces, en la convocatoria que voy a hacer para la siguiente sesión, que va a ser el día lunes, si no me equivoco, sí, ¿cierto? Habíamos quedado de los lunes, me confirman, por favor. Miguel y Leo. No recuerdo, profe. Pero Y es que yo cortó señor. la llamada en ese momento, entonces no. Pero sí, profe. Bueno, la siguiente sesión es para el día lunes, ¿listo? Entonces, espérenme, esta semana que ya nos reunimos, el lunes, si no estoy mal, sí, el lunes fue que nos reunimos. Entonces, ¿dejamos programada la sesión para el lunes o la trasladamos para el martes? Ustedes me dirán. Los Para escucho. mí el lunes está bien. Pongamos el lunes. Leo también. Sí, profe. Listo, entonces dejamos programadas las dos sesiones de la siguiente semana, lunes y día jueves, ¿listo? Dale, profe. Y Bueno, de la evidencia que deben de entregar, entonces según la guía de aprendizaje, dice que es una presentación sobre las estrategias para la prevención y control de los impactos ambientales, accidentes y enfermedades laborales. ¿Listo? Yo les esbozaba unos ejemplos de algunos aprendices que ya presentaron la evidencia que ustedes pueden consultar por internet. ¿Listo? Para que tengan como base de manera resumida y bien presentada. Entonces, yo creo que no siendo más,
¿Tienen alguna duda o podemos dar por finalizada la sesión de hoy? No, señor. Disculpe, profe, tengo una pregunta. Cuénteme, Leo. Lo último que nos acabó de decir es que, o sea, la primera presentación es para lo de la normatividad, ¿no? No, encierra toda la temática. O sea, sí, pero también tienen que estar las estrategias o es otra evidencia. No, es una sola. En una sola resume todo, Leo. O sea, el marco legal y las estrategias. Sí, señor. Ah, listo, gracias, profe. ¿Listo? Bueno, aprendices, les deseo una feliz noche. Gracias por haber participado y nos veremos el día lunes. Gracias, Gracias, profe. profe. Hasta luego. Hasta luego.